Quizá es difícil de creer, pero vivimos en un mundo post-apocalíptico. Y créanme, lo sé, allá afuera no luce como Mad Max, no al menos la mayor parte del tiempo. Ocurre que ha pasado tanto, pero tanto tiempo, que incluso las cosas que construyeron los sobrevivientes del apocalipsis con los restos del mundo ya se han convertido en ruinas antiguas. Como decía Michel Onfray, las civilizaciones están construidas con las ruinas de sus predecesoras. Una frase poética y muy metafórica, ya que cuando cayó el Imperio Romano, sí, ese que durante años persiguió a los primeros cristianos, pues ocurrió que varias de las primeras iglesias cristianas de la época se levantaron con los escombros y las columnas que antes pertenecían a los templos de los dioses romanos. Irónico, pero pues la verdad es que no fue la primera vez que pasaba, porque cuando los romanos conquistaron a los griegos, tomaron, por decirlo de un modo, a varios de sus dioses y se los quedaron. Solo que eso sí, les cambiaron el nombre. Cientos de siglos después, tras la guerra que destruyó al Imperio Mexica, varias iglesias cristianas se construyeron sobre los templos prehispánicos. Eso sí, no sabemos si también lo hicieron utilizando los escombros de los templos. Pero, hey, si te encargan construir un templo y justo en el lugar donde lo vas a construir resulta que ya hay un montón de piedra cortada y bien tratada, pues igual, y suena bastante lógico usarla. Y si alguien se llega a quejar, pues no sé, le añades ese elemento poético de que estás construyendo una nueva civilización con los restos de la pasada. Creo que se podría decir que esta es la historia que más se repite una y otra vez cada que pasa algo de nivel fin del mundo. ¿Qué ocurre? Pues un cambio en la administración divina. A veces hay un reemplazo total de dioses, y otras veces pues solo les cambian el nombre. Como también diría Michel Onfray, una civilización es como un mito, solo muere cuando la gente deja de creer en él. Una frase muy poética también, pero creo que es necesario advertirle a la gente que los edificios ardiendo así en grandes cantidades también son una buena señal, una buena indicación de que el final está muy cerca. Así que, si usted está en una civilización en decadencia, no espera que la gente deje de creer en el mito de ella para empezar a correr. Con el fuego, las crisis económicas y los derrumbes ya es más que suficiente. Saben, cuando pensamos en los tiempos del pasado, es inevitable ver lo mucho que no comprendemos, porque la verdad parece que nada nos parece tan grave como de verdad fue. No sé, parece que sentimos que la gente de esos tiempos pues estaba bastante acostumbrada a que imperios de miles de años pues se redujeran a cenizas cada martes, como que pensamos que el estrés y la ansiedad de ser un joven que tuvo que huir por meses a través del desierto porque su pueblo fue arrasado hasta las cenizas, era pues básicamente el mismo estrés que hoy sentimos cuando tenemos problemas con un profesor o un compañero de trabajo. Decía Séneca, el filósofo estoico, que las personas que no conocen la historia de su mundo tienen la misma comprensión que los niños de 6 años. Pero yo más bien diría que en vez de ser niños de 6 años somos más bien como adolescentes irritados, esos que creen que solo sus problemas importan y que todos los demás no saben lo que de verdad es el sufrimiento. Creo que somos una sociedad tan obsesionada con el presente que no nos damos cuenta de lo mucho que podríamos aprender del pasado. Por eso creo que lo voy a decir de esta manera. En el 1200 a.C., cuando ocurrió el colapso de la Edad del Bronce, el mundo como se conocía, imperios, personas, pueblos y culturas, se acabaron. Sí, tal cual, se acabaron. Vivieron su propio apocalipsis. Sin embargo, lo más interesante de todo este asunto es que no sabemos bien por qué ocurrió. Simplemente sabemos que un día había un sistema de imperios y pueblos que vivían más o menos bien a pesar de no tener internet, y apenas unos años después, ya no había nada, más que un montón de ruinas, cenizas y un montón de fosas comunes improvisadas por todos lados. Sí, lo único que quedó después del colapso fue la Edad de las Tinieblas. Y digo, creo que es importante decir que cuando hablamos de sucesos históricos, la cosa tuvo que ponerse verdaderamente mal como para que hasta los historiadores le llamen Edad de las Tinieblas a algo. Digo, normalmente eligen nombres bastante aburridos como coyuntura intermedia del periodo posnuevo Cuenco Oriental Tibetano del 32, etc. En fin, hoy en este podcast que hace parte de la serie de La Loca Historia del Mundo, vamos a hablar de esa vez que el mundo se acabó, del colapso de la Edad de Bronce, y por qué la lógica detrás de este evento podría ser clave para que nosotros tengamos, o bueno, no tengamos, un futuro, un mañana. Saben, a veces los mitos y las leyendas no son precisamente solo mitos y leyendas.
Muchas veces están basados en los recuerdos lejanos, históricos y borrosos de los ancestros de las culturas que creen en ellos. Por ejemplo, se cree que el mito del Jardín del Edén se basa en la larga historia que tiene la humanidad siendo expulsada de sus hogares tanto por desastres naturales como por guerras terribles. Así también hay bastantes buenas teorías que dicen que el diluvio universal vendría siendo lo mismo, un recuerdo traumático, uno que le quedó a las primeras culturas humanas que afrontaron una inundación terrible, que pues aunque no fue de escala mundial, como lo dice el mito, por lo menos sí cubrió todo el mundo que ellos conocían. O bueno, el famoso mito de la caída de la Atlántida, el cual, según Ronnie Castellón, estaría también bastante inspirado en la Edad de Bronce, ya que varios siglos después de este colapso, los antiguos griegos pues todavía hablaban con bastante nostalgia, bastante romanticismo, de una edad de oro perdida, una que no terminaban de comprender cómo fue realmente, pero pues que sabían que había ocurrido. Algo bastante irónico, ¿no? Los griegos hacían lo mismo que nosotros hacemos con ellos. Mirarlos, sentir cierto romanticismo y soñar en qué pudo haber sido el mundo si sus grandes avances se hubieran mantenido y el mundo jamás hubiera decaído. ¿Alguna vez han escuchado sobre el Imperio Hitita? Lo más seguro es que no, pero no se preocupen, no son los únicos. Una cosa bien curiosa de la historia es que la gente de la antigüedad, griegos, persas y demás, sabía mucho menos que nosotros sobre las ruinas que hay en Europa y Asia, o sea, su hogar. Sí, a pesar de que esas personas vivieron miles de años más cerca que nosotros a esos tiempos. Por ejemplo, la gente que visitaba Egipto en el siglo VII o en el XII no sabía que el arquitecto de las pirámides era Imhotep. Solo veía que ahí estaban las pirámides y decía, oh, pues ahí están, son grandiosas, pero quién sabe quién demonio las hizo y para qué. Es curioso cómo Egipto o Babilonia todavía tienen impacto en nuestra cultura, ¿no? Las pirámides, los dioses egipcios y mil cosas más están en videojuegos, películas y hasta en adornos de baño. Y bueno, Babilonia es parte de un sinfín de mitos religiosos relevantes todavía al día de hoy. Pero nada del Imperio Hitita. Y eso que fue un imperio que existió en la misma época y que tuvo una importancia relativamente similar a Egipto y a Babilonia. En fin, para resumir, y sin darle muchas vueltas, la respuesta que apenas hayamos escuchado sobre este imperio es que no pasó que se fue cayendo poco a poco en una espiral de decadencia, ya saben cómo le pasó a Roma, sino que desapareció de un modo brutal y repentino. Y créanme que con brutal, prácticamente hablamos de la definición misma de la palabra brutal. Durante ese periodo, casi todas las ciudades importantes de los imperios que poblaban la cuna de la civilización occidental fueron destruidas, en lo que casi fue un abrir y cerrar de ojos. Es como si en la Segunda Guerra Mundial, París, Londres, Berlín, Moscú, Nueva York, Tokio, Roma y otras ciudades más hubieran terminado en cenizas. Un escenario tan oscuro que quien sea que hubiera ganado esa guerra hipotética prácticamente sería un perdedor, porque se necesitarían siglos y siglos para que el mundo pudiera recuperarse de algo así. Pero bueno, regresando con la brutalidad de lo que le pasó al Imperio Hitita y a los demás, ahí está la ciudad de Karaoglan. Fue quemada y atacada tan despiadadamente, con tanto lujo de violencia, que nadie nunca regresó a enterrar los restos de nadie de los que quedaron en las calles, por lo que la ciudad quedó abandonada y convertida en un cementerio gigante al aire libre. Y bueno, a los poderosos tampoco les fue joya, porque lo único que pudo hacer el último emperador hitita fue escapar. Sí, nada más, porque a diferencia de lo que hemos visto en otros momentos de la historia, donde algún rey huía, reunía fuerzas y luego recuperaba lo perdido, parece ser que todo el mundo estaba en una condición pero tan terrible, que no hubo a dónde huir. Por eso realmente no se sabe qué pasó con este rey que huyó. Simplemente fue devorado por las tinieblas de ese tiempo. Por más extraño, brutal y salido de un videojuego que puede llegar a sonar, muros enteros fueron deshechos a flechazos. Era tanta violencia, tanto armamento, tantas hordas de personas que ni siquiera la piedra resistía. Sin embargo, la tragedia también tuvo un punto muy filosófico, muy humano, porque todos los avances que se habían logrado en materia de educación, de comercio, también se perdieron. En toda la zona de estas civilizaciones antiguas, poblaciones enteras regresaron a un estado similar a la prehistoria, analfabetos, aislados y empobrecidos, viendo qué cazaban, qué pequeño animal que se había escapado de algún lugar podían comer. Por ejemplo, en Chipre hubo poblados que no fueron destruidos,
sino solo abandonados por gente que quería huir del horror. Bueno, ahí los arqueólogos encontraron varios tesoros escondidos, algo que suena bastante bien, hasta que piensas que el hecho de que los hayamos encontrado miles de años después significa que nadie nunca pudo regresar a su hogar. Significa que todas las personas que huyeron de esos pueblos terminaron liquidados o esclavizados. Actualmente tenemos esta idea de, bueno, si mi ciudad entra en una crisis y pasa esto, pues me puedo mudar a otro país, me puedo ir a otro lugar. Pero con el colapso de la Edad de Bronce, no había dónde huir. Todos los lugares estaban ardiendo, y si no estaban ardiendo, estaban en la absoluta miseria. No solo se encontraron tesoros que nunca regresaron a sus dueños, en las ciudades también se encontraron tablillas. En las ciudades también se encontraron tablillas y mensajes de auxilio que reyes y gobernantes de ciudades enviaron a todas las demás ciudades que pudieron, en la desesperación por intentar resistir al colapso y a la violencia. Mensajes que nunca fueron respondidos. La ayuda nunca llegó. Y en algunos casos más dramáticos, parece ser que la violencia fue tan brutal que los mensajes ni tan siquiera alcanzaron a ser enviados, porque los mensajes de auxilio para salvar X ciudad fueron encontrados dentro de esas mismas ciudades, ahí, en el palacio, ahí donde probablemente el rey o el gobernante los escribió, sin saber que tal vez eso sería lo último que escribirían. Tal vez para este punto se pregunten, bueno, o sea, fue muy brutal, pero ¿cómo es que el mundo colapsó? ¿Quiénes provocaron tanta maldita devastación? Bueno, quizá el dato más perturbador de todo este podcast, y fácilmente uno de los 5 datos más perturbadores de toda la historia humana, es que no lo sabemos. No tenemos idea. Tenemos varias teorías, pero en realidad no sabemos a ciencia cierta cómo fue que un mundo bastante desarrollado, en el que civilizaciones bastante desarrolladas comerciaban, hacían diplomacia y se gobernaban pues decentemente. ¿Cómo fue que todo eso, no un solo imperio, no, todo eso se desplomó? Como si se tratara de un libro de ciencia ficción. Los reportes de esa época, los escritos y los mensajes de ayuda, hablan de una amenaza que parecía haber llegado de la nada. Una horda de aniquilación indetenible que arrasaba todo a su paso. Los pueblos del mar. Hay varias teorías de quiénes eran realmente estos pueblos del mar. Los egipcios, que sí pudieron resistir la guerra contra estos pueblos, mencionan varios nombres de los pueblos que conformaban estos invasores. Sin embargo, eso no ayuda de mucho. No se sabe muy bien realmente quiénes eran estos pueblos. Y aún más importante, ellos no vendrían siendo la causa principal del colapso de la Edad de Bronce. Ellos solo vendrían siendo una parte más de la ecuación del apocalipsis. Solo esa parte que, por ser la más visceral y la aterradora, se robó la atención de la gente de esos tiempos de lo que de verdad pudo haber sido lo más importante, lo que de verdad destruyó todo. Como explica Jared Diamond en su libro Colapso, las grandes civilizaciones, incluida la nuestra, están amenazadas por un peligro de nivel existencial que viene desde sus propias entrañas, el colapso sistémico. Como si fuera una cruel broma del destino, entre más crece una civilización, más y más compleja se vuelve. Así como si fuera una maraña que está cada vez más enrevesada e interconectada entre sí. Algo que por un lado la hace más magnífica y más estable, pero también al mismo tiempo más propensa a desmoronarse sin que nadie pueda darse cuenta, porque varias de sus ramas pueden irse debilitando poco a poco, algo que, si lo hicieran solo por separado, no pasaría absolutamente nada, pero que, si se suman todos esos pequeños detallitos, pueden terminar por causar el fin de todo, un gran colapso. Por eso es que nadie se da cuenta de ellas, porque tú ves un fallo, un error, una corrupción que toda la vida viste, y dices, bueno, eso no va a acabar con el mundo, no pasa nada. El problema es que en algún otro lugar del mismo sistema, no sé, otro país, está habiendo otra pequeña cosita que otra persona dice, bueno, eso no es la gran cosa, no se va a acabar el mundo por ello. Y así, una y otra vez, todas esas cosas se suman hasta que el mundo ya no se puede sostener sobre sí mismo. Aunque también, eso sí hay que decirlo, a veces esto del colapso sistémico es más sencillo. A veces pasa que todo eso que una civilización considera como su más grande poder, su más grande éxito, pues resulta ser solo una bomba de tiempo. Los romanos, por ejemplo, dependían de una economía de esclavos. Una economía de esclavos que se terminó de ir bien al demonio cuando ya no hubo más esclavos que esclavizar.
cuando ya no había más pueblos, ya no había más lugares a los que expandirse para seguir obteniendo esclavos. O en este caso, en aquellos últimos años de la Edad de Bronce, todo era bastante similar a una cena de Navidad con tíos, primos y abuelos repletos de chismes, problemas y sentimientos entre sí. Una cena, una familia que no terminaba en peleas terribles, porque en lo que cabía, el modo en el que estaban las cosas permitía que a todos les fuera relativamente bien, como para no andarse buscando problemas de más entre ellos. Es decir, no era un mundo pacífico y sin problemas, pero las cosas iban mucho mejor que en otros tiempos, y seguramente si las cosas cambiaban, no les iba a ir tan bien. En otras palabras, vivían dentro de un orden muy delicado, muy complejo. Uno que, pues sí, podía peligrar algún imperio, pero nadie esperaba que se fuera a acabar todo. Porque vaya, no había verdaderamente un imperio ultra exageradamente grande allá afuera que pudiera barrerlos a todos. Pero es que si alguien alguna vez llegó a tener miedo del fin del mundo, tal vez su problema fue creer que todo el mundo solo podría acabarse por una amenaza que llegara desde fuera, y no una desde adentro. Vaya, los imperios de entonces tenían ejércitos carísimos, formados por soldados muy entrenados y muy bien equipados. Básicamente en ese entonces, si tú no tenías una cosa llamada carro de guerra, que era tal cual un carro jalado por caballos y unos soldados arriba de ellos y todo eso, pues tú no podías ganar. Lo más probable es que no ibas a ganar y no ibas a tener un ejército y no ibas a tener nada. Algo que por un largo tiempo pues mantuvo a raya a todos los pequeños invasores, a todas esas naciones o grupos de salvajes, bárbaros o como les decía en ese entonces, que no tenían el suficiente dinero, ni la economía, ni la tecnología para tener pues esos carros de guerra. Entonces eso los hizo sentir relativamente seguros, pero los encerró en un modo de ser. Un modo que tan pronto como se rompiera, aunque para ellos parecía imposible, podía terminar de irse muy al diablo. Sí, algo medio parecido a lo que hoy hace Estados Unidos y como su presupuesto militar pues supera el presupuesto total de varios países. Así que bueno, técnicamente dentro de ese sistema, con todas esas cartas, con todo lo que había en el momento, pues lo único que tenían que hacer estas naciones era tener suficiente dinero para pagar más soldados, para tener más carros y listo. Podían seguir siendo los imperios de siempre y seguirse enriqueciendo. Bueno, todo esto cambió cuando llega una cosita llamada el hierro. Un material mucho más barato de trabajar, más duro, y que además pues también era bastante más fácil de conseguir. Algo que cambió completamente el modo en el que se empezaron a luchar las guerras, porque ya no se requerían de carros de guerra ultra caros ni de ejércitos superentrenados, sino que ahora podías armar a hordas gigantes de personas con lanzas y espadas de hierro que hacían que esos ejércitos ultrapoderosos y ultra caros se volvieran triviales. Todo se puso patas arriba, porque los pueblos pequeños, esos que ni siquiera eran considerados naciones, no eran nada, ahora de repente aparecieron en el mapa. Ahora tenían toda la oportunidad para enfrentarse a los carros de guerra de los imperios, de obtener toda la ventaja en un nuevo mundo que estaba a punto de surgir. Y así de simple, como hemos visto a lo largo de un sinfín de guerras, aquellos que dominan el nuevo modo de hacerla, y no aquellos que son los más poderosos, son los que terminan arrasando. Le pasó a los alemanes en la Primera Guerra Mundial, por estar esperando y buscando una batalla definitiva que ya nunca iba a poder pasar en guerras de esa escala, guerras que se luchaban desde la industria y la economía. Décadas después le pasó a Francia, quien con su riqueza construyó una línea de defensa que no sirvió para nada, a la hora en el que el enfoque en los tanques, la velocidad y la aviación que tenían los alemanes les dio una victoria relámpago sobre ellos. Como vemos, ya había suficientes piezas para que ocurriera una gran jugada. Solo hacía falta que hubiera un empujón por aquí o por allá, y así comenzaría el efecto dominó. No sé, una sequía que creara una hambruna en algún lugar. Una molestia que los pesados y complejos imperios ignorarían, pues, como otra hambruna más. Así masas de gente, pueblos desesperados por tierra y comida, se moverían en masa para reclamar todo lo que necesitaban por la fuerza. Algo que los imperios verían como otra rebelión o invasión de pueblos salvajes, pero que en realidad pues ya vendría siendo el comienzo de una ola de más refugiados huyendo, ahora ya no solo del hambre, sino también de la violencia, un círculo vicioso en el que el intento de algunos de escapar de la miseria terminaría generando más violencia y más miseria, y así, algo que parecía un pequeño malestar en las afueras de algún imperio,
se expandiría rápidamente a través de él, y todavía sería más intensa y se expandiría todavía más lejos cuando el comercio entre potencias empezara a ser afectado por la pobreza, la desaparición de mano de obra y la aparición de la piratería. De este modo, la miseria se expandiría en todas direcciones. Mientras unos pueblos lucharían por sus vidas contra invasores, otros pueblos se resquebrajarían hacia adentro entre rebeliones. Pero en general, poco a poco se irían acabando los lugares a donde huir. Poco a poco se iría acabando la riqueza necesaria para mantener ese mundo. Suena muy tonto, ¿no? Que un montón de imperios no puedan detener una ola de devastación. Pero la verdad es que nos pasan cosas similares en el presente. A veces pasa que un grupo de codiciosos inversores crean una burbuja en la bolsa de valores y antes de que alguien pueda hacer algo, revienta. Y a lo largo de países de todo el mundo, no queda más que soportar años y años de estallidos sociales, pobreza, depresión, criminalidad y a veces hasta de gobiernos que caen sobre su propio peso. Es decir, para que haya un colapso no se necesita tanto que un invasor caiga sobre tu país, sino que lo que mantiene sus bases, o por lo menos mantiene feliz a la gente, ya no esté. O bueno, también lo que ha ocurrido en las guerras mundiales. Problemas entre dos países detonan o hacen más tensos los problemas que ya tenían otros varios países en otras regiones. Y así, algo que parecía que hubiera sido una guerra local, termina convirtiéndose en una guerra que cambia el mundo y se lleva millones de vidas. En fin, una de las teorías que se tiene sobre quiénes eran los misteriosos pueblos del mar está en que sí, en parte eran invasores de otros pueblos, pero que la gran mayoría eran simplemente gente que estaba huyendo, tanto de la violencia como de las invasiones como de la hambruna. Una ola que solo causaba que más gente huyera y se uniera para saquear y devastarlo todo. Supongo que de todo esto debemos aprender que las civilizaciones, incluyendo las nuestras, son capaces de resistir muchas cosas, pero siempre tienen un punto débil, una sucesión de escenarios y fenómenos que si se juntan de manera adecuada, pueden terminar por iniciar un incendio, uno que no se puede apagar, por el simple hecho de que el combustible que le permite arder son las contradicciones más íntimas del sistema. Sobre esto, quizá compartimos la misma gran contradicción con la Edad de Bronce. Somos profundamente dependientes no solo unos de los otros, sino también de esa compleja red que creamos justamente con esa dependencia. Pero actuamos como si fuéramos absolutamente independientes, como si la única razón posible para que dos pueblos o culturas colaboraran fuera el beneficio individual y no el común. Nuestro mundo es un sistema complejo interconectado. Una sequía que ocurre en Ucrania, ya saben, uno de los mayores productores de grano en el mundo, genera inflación y hambre para todos. Un desastre radioactivo en Japón provocó que la energía nuclear empezara a ser abandonada en varios países del mundo, y que el gas, pasara a ser prácticamente el rey. Algo que no solo empeoró la contaminación, sino que además le dio más poder a los países con grandes reservas de ese material. Algo que en un escenario hipotético les podría dar bastante valentía, bastante capacidad para iniciar guerras que de otro modo no hubieran hecho. De este modo, nuestro mundo, más que ser un ajedrez, uno donde hay estrategas jugando piezas de manera ordenada y fría, vendría siendo una maraña de reacciones en cadena, un montón de efectos dominó donde siempre están cayendo piezas y otras más se están alzando, donde los políticos que logran mejores resultados no es tanto los que se adhieren a un plan, sino los que logran utilizar lo que está pasando para generar algo a futuro. Pero bueno, regresando nuevamente al colapso, Egipto sí resistió a la violencia. Gracias a ellos es que tenemos bastante información del tema, aunque quizá más que información es pura propaganda. Pues como es sabido, los faraones, así como todavía algunos políticos, tenían una tendencia a buscar la grandeza y a buscar marcar su nombre en la historia, sin importar que el costo pudiera ser la verdad. Sin embargo, como ya dijimos arriba, esto no significó que los egipcios fueron los grandes ganadores, porque el problema no eran en sí los misteriosos pueblos del mar, sino que el sistema colapsó. Sin el comercio de antes, con la costosa y agotadora que fue la guerra contra los pueblos del mar y otros problemas internos, Egipto se quebró y nunca más volvió a tener el poder ni el prestigio que una vez tuvo como la tierra de las maravillas, los conocimientos milenarios y las riquezas más increíbles de casi todo el mundo. Ese Egipto que Alejandro Magno y los romanos dominaron ya no era ni siquiera la sombra de lo que fue el Egipto de las pirámides, ese que todavía hoy nos fascina tanto que algunos creen que todo lo que lograron no pudo haber sido construido por manos humanas. Y así terminó el colapso de la Edad de Bronce, con tinieblas tan profundas y oscuras que,
Durante siglos, los hijos y los hijos de los hijos de personas que vivieron en ciudades con escritura, drenaje y tecnología avanzada terminaron vistiendo pieles pobremente tratadas en alguna cueva, desesperados por conseguir cualquier alimento, con algunos imperios desvanecidos de la historia, otros quebrados y decadentes en los que los buenos tiempos siempre serían un simple recuerdo, y jamás una posibilidad que podía venir con el mañana, una edad oscura en la que quizá lo único cálido que quedaba del pasado perdido era el profundo sentimiento de nostalgia por una edad dorada que desapareció sin que nadie pudiera hacer nada. En fin, como dije, somos como adolescentes históricos, nos enfocamos demasiado en nosotros mismos. Así que para entender qué demonios fue el colapso de la Edad del Bronce y por qué fue tal cual la vez que el mundo se acabó, vamos a escuchar cómo sería si, de repente, en nuestro mundo comenzara este colapso indetenible. Febrero de 2020. Una sequía intensa afecta a los graneros de Europa. Se espera que haya una gran inflación y hambruna en el mundo. Los mercados y la bolsa se ponen nerviosos con sus inversiones. Noviembre de 2020. La tecnología PEM de pulsos electromagnéticos logra un avance monstruoso, y la emoción de los ingenieros que lograron el avance, un espía empresarial filtra por error la información a la web profunda en vez de a su empleador. Julio de 2021. La tecnología PEM que permite freír los dispositivos electrónicos está a la mano de cualquier grupo armado con presupuesto modesto del mundo, luego de que un joven del MIT perfeccionara la tecnología tras encontrar los planos mientras buscaba una versión pirata de un videojuego en la web profunda. Abril de 2022. Tecnología PEM perfeccionada y ciberataques coordinados son usados para atacar Wall Street, con la intención de dañar el mercado local, el Internet y las empresas de una nación de Europa Oriental que se resistía a ser anexionada en una guerra regional, algo que no solo termina con esa nación de rodillas, sino que tiene efectos catastróficos en el mercado mundial. Se pierden para siempre cientos de miles de registros de inversiones, contratos, compras y ventas. Mayo de 2022. El joven estudiante del MIT que mejoró la tecnología PEM desaparece sin dejar rastro en las afueras de Mallorca, una localidad española que visitaba por vacaciones. Abril de 2023. En el Medio Oriente, un laboratorio clandestino perfecciona las bases para un método con el que puede crear cepas de virus y bacterias sin necesidad de presupuestos elevados. Octubre de 2023. El ejército de Estados Unidos desmonta el laboratorio y todos los miembros del mismo reciben cadena perpetua por crímenes contra la humanidad. Sin embargo, es demasiado tarde. Las lujosas mansiones que les incautan reflejan que alguna nación sin mucho interés por los acuerdos internacionales tomó la oferta de tomar tan peligrosa tecnología en su ambición de poder. Enero de 2024. Para este punto, los mercados, así como otras infraestructuras con base en sistemas digitales, son comprometidas alrededor de todo el mundo de forma esporádica, tanto como acto de guerra, sabotaje o simple vandalismo. De este modo, la inflación, la carestía de comida, que ya eran urgentes, solo se endurecen. Destaca que en el año nuevo de 2023 todo el sistema de aguas de Texas reventó, algo que no solo dejó a miles sin agua por días, sino que también debilitó terriblemente su capacidad para generar energía y calor con gas. Cuando llegó el duro invierno, dejó al sur de Estados Unidos y al norte de México en una situación de estado de emergencia, con familias que para sobrevivir a las duras temperaturas de un invierno que no se había visto en años, quemando todo lo que tenían a su alcance, incluso partes de sus casas. Mayo de 2025. Los problemas económicos, la inestabilidad política como energética han empujado a millones en todo el mundo a migraciones masivas. Las fábricas en Delhi, Dhaka y otras ciudades que un día abastecieron de plásticos y ropas baratas al primer mundo han quedado prácticamente vacías. Los productos que hace unos años se tiraban por toneladas a la basura, hoy son un lujo cada vez más caro. Toda la idea, el concepto del consumismo, que era un pilar para mantener felices a millones que vivían con sueldos modestos en todo el mundo, empieza a desaparecer vertiginosamente. Diciembre de 2025. Una nación de Asia se declara orgullosamente como una nación independiente de Internet. Es una jugada que se considera como un retroceso histórico y algo represivo por parte de la comunidad de naciones. Sin embargo, otras naciones pequeñas aplauden la iniciativa. Enero de 2026, después de que la policía vigilara constantemente una serie de foros de un videojuego por internet, se realiza la redada más grande contra un grupo de saboteadores digitales. Los juicios son televisados y se vuelven famosos por las declaraciones del grupo. No trabajan para nadie, no les interesa ganar nada, solo esperan que friendo los mismos circuitos del sistema, todo se reinicie y así la civilización vuelva a tener sentido. Junio de 2026. Empieza la gran carestía de celulares.
se termina esa tendencia a sacar cientos de nuevos modelos cada año. Al mismo tiempo, varios estudios de cine medianos se declaran en bancarrota. La gente de las sociedades del mundo desarrollado se ven obligadas a consumir entretenimiento producido en años anteriores en horarios estelares. Septiembre de 2028. Se reportan casos de una extraña fiebre hemorrágica en los alrededores de Kazajstán. Hay consternación internacional. Por fortuna, al cabo de unos meses se extingue el brote. Se reportan miles de fallecidos, pero solo en una región fronteriza. Así como si la infección hubiera sabido detenerse antes de cruzar una frontera. Los intentos de que observadores de instituciones y organizaciones de salud revisen el brote fracasan estrepitosamente. Diciembre de 2028, años y años de inflación sostenida, crisis financiera y problemas en la cadena de suministros mundial destrozan el comercio mundial, dejando a cada vez más y más naciones en default o en quiebra. Destaca que en apenas 4 horas en Sri Lanka lo que empezó como una manifestación termina con la quema del Palacio Nacional y la casa de su presidente. 2029. La cadena de suministros, que ya estaba pasando por mucho estrés, se desmorona por la falta de fábricas y organización en los países que antes se dedicaban a ser maquiladores. De este modo, comienza el racionamiento de medicinas y las tecnologías complejas, esas que requieren de cientos de patentes y materiales, como la telefonía celular, se convierten en lujos a los que ni la clase media puede acceder. 2030. Después de años de constantes problemas, al fin comienza lo que todos estaban esperando. Guerras por recursos entre pequeñas naciones. A pesar de que en el pasado las grandes naciones interferían y se metían en esos problemas, eso ya no volvió a pasar. Los tratados internacionales dejaron de ser respetados. La ayuda simplemente nunca llegará. Cada país está lidiando con problemas económicos y de migración intensa. En el tercer mundo, mientras algunas ciudades quedan vacías, otras ven cómo colapsan sus servicios. En el marco de toda esta situación, el presidente de Estados Unidos y el primer ministro chino firman el Acuerdo de la Prosperidad, una serie de dichos, acuerdos y convenios en los que establecen que su política exterior ya no irá de intervenciones militares, sino de mantener la cadena de producción del mundo en sus territorios, así como enfocar sus economías en contener las crisis económicas. Al respecto, el premio Pulitzer, Ruben Malhouf, dibujaría una caricatura en la que los dos gobernantes se alimentan mutuamente con cucharas, así como si fueran bebés pequeños, mientras alrededor el resto de los países observan la escena con hambre y deseo. 2031. A pesar de las protestas de varios científicos y militares, varios gobiernos comienzan protocolos de comunicación analógica y resistente a los PEM, regresando así a utilizar tecnología no tan sofisticada como la que había en el auge de Internet, pero que por lo menos permite que los gobiernos se mantengan organizados hasta los confines de sus territorios. Protestas multitudinarias en contra del control de la información atiborran las calles de las ciudades más pobladas del mundo. 2035. El Internet como se conocía se ha convertido en un mero recuerdo. Las infraestructuras digitales de telecomunicaciones están devastadas o abandonadas. La velocidad de bits es terrible y la gran mayoría de los sitios de Internet que la gente llegó a poner hasta en sus controles remotos como botones de acceso rápido han quebrado, ya no existen más. 2040. El mundo se ha aislado. Las noticias del mundo ya no se esparcen en cuestión de minutos. Nuevas naciones, con gobiernos represivos inflamados entre discursos para cuidar la economía, los recursos y mantener fuera a cualquier otra persona, aparecen nuevas naciones con gobiernos represivos y militarizados, con los discursos y las excusas de que solo ellos, a través de la fuerza y del control, podrán mantener en orden a la economía y a la sociedad. 2041. Salvación. Un grupo de científicos chino y americano logra crear infraestructura digital completamente inmune a los PEM. Las potencias del mundo corren a hacer pesadas inversiones para actualizarse y así reafirmar su supremacía tanto económica como informativa. Esperan que el proceso de actualización quede listo en una década. Finales de 2042, una fiebre hemorrágica aparece en Europa entre las tropas de una guerra que se luchaba por el control de tierras fértiles. Los decesos se cuentan en miles y el efecto sobre la moral del ejército afectado es catastrófico. Las hostilidades terminan en una conquista total sobre los enfermos. Todos están de acuerdo en que la enfermedad ganó la guerra. Los soldados que vieron y sufrieron la enfermedad la llaman fiebre del mar, porque el primer síntoma que se tiene es una hinchazón extrema en los oídos, que provoca una sordera en la que solo se puede escuchar la sangre agolpada, un sonido que se asemeja bastante al mar. Sin embargo, el dato que más inquieta a la comunidad internacional no es tanto su capacidad letal, sino el hecho de que, según los reportes, los sobrevivientes de la enfermedad no parecen desarrollar inmunidad más allá de unos días. Principios de 2043. Rascacielos asiáticos comienzan a desmoronarse en medio de ciudades despobladas.
Hace años que se han perdido los recursos para darles mantenimiento. Sobre esto se hace popular la ironía de un escritor, que pregunta, si un rascacielos cae en medio del bosque, ¿el seguro lo cubre? 2045. Comienzan los intentos nacionales para comprender la fiebre del mar. Finales de 2047, el enfoque desesperado de las naciones para poner todo su presupuesto en regresar a la era digital dejó desprevenidos a los sistemas de salud frente a la aparición de la pandemia del fiebre del mar. Durante los años pasados, la fiebre apareció una y otra vez como la gran pacificadora de pequeñas naciones conquistadoras, hasta que un día, después de sobrepasar los cientos de millones de infectados, parece que la cepa mutó para volverse aún más infecciosa. Jaime McNamara, uno de los primeros infectólogos en revisar el área del brote, reportó la siguiente frase: lo que parecía un frío y tenebroso cálculo genético de infección dentro de esta enfermedad se convirtió en el instinto voraz de un superdepredador que sabe todo lo que puede lograr. 2048. Ejércitos en todas partes toman medidas draconianas para contener el avance de los infectados que al buscar tratamiento esparcen la fiebre del mar sin control. La confianza de la gente en sus gobiernos se quiebra irremediablemente. Se hace conocido el caso de Jürgen Allen, un soldado de la Federación del Sur de América, que al dejar pasar a su familia a través de los cercos sanitarios, gracias a unos comprobantes médicos que le falsificaron, causó el gran brote americano del 48. 2049. Las naciones que ahora se encuentran debilitadas y luchando contra sus problemas en solitario, ya no son capaces de resistir la inestabilidad social y económica. Dentro de las masas continentales se forman grupos autogobernados de saqueadores. Tal vez en otra época los soldados entrenados y los armamentos ridículamente caros de alta tecnología habrían detenido a las hordas. Sin embargo, ahora ya no hay suficiente dinero para todo. Algunas unidades van completas, pero sin tecnología que pueda resistir ataques PM. Otras sí que cuentan con esa tecnología, pero van mal equipadas en cuanto a armas, soldados y entrenamiento. De este modo son vulnerables a esas grandes masas que no temen disparar a todo lo que se mueve ni fundir todo circuito que se encuentran. 2054. La barbarie conduce a más barbarie. Tanto la guerra como los saqueos han completamente detenido los sectores clave. Ya no hay nuevas medicinas, ya no hay nuevas armas, claramente ya no hay celulares. Ante eso, las grandes masas de saqueadores terminan utilizando tecnología cada vez más simple, algo que lejos de ser una desventaja les permite armar a todavía más gente, a diferencia de los disminuidos ejércitos de los estados que todavía quedan, cuyos ejércitos, aunque estén bien armados, están poco armados. De este modo, ante el caos dentro de las cadenas de mando, varios soldados abandonan sus puestos y se unen a las hordas en un intento de sobrevivir y obtener alimentos para sus familias. Entre estos soldados desertores, las palabras que dio el soldado Jürgen Allen durante su juicio marcial se vuelven un nuevo estandarte, un nuevo lema. Sin familia que te espere, no hay nada por lo que luchar. 2056. Varios gobernantes huyen de sus centros de gobierno. Nunca se vuelve a saber nada de la mayoría. Otros son capturados por milicias de las nuevas naciones. 2064. El acuerdo de la prosperidad entre Estados Unidos y China se rompe. Ni uno de los dos puede mantener el comercio mundial a sus espaldas por más tiempo. Las piratas asolan los mares y las mercancías aparecen casi en cualquier lado. Se exploran soluciones nucleares al conflicto, pero no hay un gran enemigo, no hay una gran nación. Tan solo hay un montón de pueblos del mar, de la tierra, de diferentes lugares. A veces vienen para atacar, para saquear y otras veces para quedarse, por lo que llegan a la terrible conclusión de que si quisieran y pudieran detener las cosas con el fuego atómico, haría falta volarlo todo. Cuando el premio Pulitzer Rubén Marhuf se enteró de esto varios meses después, dibujó para su comunidad a dos hombres en trajes sin cara, sin brazos ni piernas, tan solo con bocas que gritan por más recursos. A diferencia de la otra caricatura, en esta las demás naciones ya ni siquiera aparecen. 2068. Ya no hay un orden mundial, sino órdenes continentales de nuevas naciones, esas que lograron resistir a la enfermedad, las incursiones, y se alzaron sobre las cenizas de las demás, pero con economías quebradas, con el temor a que vuelvan a ocurrir brotes de la fiebre del mar y generaciones de jóvenes que no han podido estudiar o incluso formar familias, el futuro no parece prometedor. 2 de marzo de 2069. Un grupo de saqueadores encuentra el búnker secreto de varios dirigentes de Europa. Hay algunas cajas de buen vino, algunas armas y un montón de tipos trajeados que parecen haber sido acribillados por los únicos que faltaban en el búnker: su servidumbre y sus guardias. 15 de marzo de 2069. Tras una investigación realizada después de que los saqueadores se llevaran su botín y avisaran de la ubicación del búnker, se encuentra la razón de la tragedia.
tenía que ver con que en varios documentos aparece una y otra vez la propuesta de la Operación Apocalipsis, una serie de documentos firmados en las que aparece una y otra vez la propuesta de utilizar armamento atómico para apagar el caos de la superficie, costara lo que costara. 2075. Las oleadas de saqueadores se unen a las nuevas naciones en búsqueda de estabilidad y un estilo de vida con más riqueza y con la organización que necesitan para sobrevivir a la fiebre del mar. En este año también, Estados Unidos y China, que habían logrado resistir todos los embates y las crisis, sucumben ante la fatiga y terminan por colapsar en varios estados y provincias. Entre los estados que destaca el Sacro Enclave de los Estados Unidos, una pequeña nación que se hace llamar a sí misma como la verdadera heredera del imperio, y también la República del Átomo, ubicada en lo que alguna vez fue Nuevo México y sus estados aledaños, un asentamiento que fue ganando notoriedad por su capacidad de seguir generando grandes cantidades de energía. Año 2400. La humanidad logró encontrar el modo de usar la energía nuclear de un modo más seguro y portable. Se restablecen muchas de las rutas comerciales y empiezan a aparecer pequeños imperios que usan la palabra democracia no por su significado original, sino como un simple símbolo de poder, desarrollo, inteligencia y culto a las civilizaciones pasadas. 100 años después, 2500, las naciones humanas se enfrentan a fenómenos climáticos catastróficos con pocos chances para sobrevivir. En una situación tan grave, lo que les da esperanza y nostalgia es pensar en la edad de oro en la que la humanidad entera estaba conectada y lograba enviar cohetes a otros planetas, una edad de la que ya no quedan muchos recuerdos. Los grandes pensadores, líderes y la gente se preguntan de dónde salió tanta basura y por qué incluso encuentran plástico en la sangre de los recién nacidos. Desgraciadamente, no hay lugares donde encontrar respuestas. Muchos libros ardieron y otros más fueron enterrados bajo montañas de escombros o de basura. Y sea lo que sea que haya sido Internet, dejó de existir hace siglos. Para la gente de ese tiempo, no queda más que hacer teorías e ideas sobre qué fue lo que pasó y cómo pasó. 500 años después, año 3000. La fisión nuclear es una realidad. Hay energía limpia y casi limitada al alcance de la humanidad. Las ciudades ya no se construyen pensando en sobrepasar a la naturaleza y al clima, sino en tener sinergia con ellos. Ha vuelto a aparecer la comunicación interconectada de redes. El llamado Outernet es toda una revolución que causa alegrías y muchos dolores de cabeza con todos sus debates y sus tonterías. La fiebre marina es una enfermedad común que aparece cada invierno y que requiere que los adultos mayores estén bien abrigados y eviten cambios bruscos de temperatura si no quieren enfermarse. La humanidad vuelve a soñar, pero no sin sentir una profunda nostalgia por todo lo que saben que se perdió. Los historiadores y poetas bautizan lo que ocurrió 1000 años antes como colapso de la edad del plástico, y hacen todo tipo de teorías sobre cómo en algún momento quizá la sociedad profundamente dependiente de un montón de objetos rituales hechos de plástico devastaron sus propios recursos para fabricarlos y transportarlos hasta los confines del globo. Otros más teorizan que el problema no habría venido del plástico, sino de la tecnología radioactiva, porque con el paso del tiempo encontraron algo que les pareció sumamente ridículo. Y eso es que los pueblos de ese tiempo se dedicaron a crear armas con ellas en vez de crear eso que tantos problemas les causó, la obtención de energía. Este futuro no se volvió una utopía, no, ni mucho menos se volvió un futuro perfecto. Simplemente, después de apenas lograr sobrevivir por los pelos, los esfuerzos de unos, las ideas de otros y las pocas oportunidades que quedaron, dieron la posibilidad de que algo nuevo surgiera de las tinieblas. Dieron la posibilidad a que las personas del año 3000 soñaran en qué hubiera pasado si la gente del colapso de la edad del plástico no hubiera cometido todos esos errores. ¿Qué tan lejos hubieran llegado? Tal vez habrían llegado más lejos o tenían que caer. ¿Tenían que destruir todas esas terribles contradicciones que tenían para poder avanzar? Nunca lo sabrán. Aquí termina este podcast. Este es el podcast más ambicioso en un largo rato. Así que solo puedo desear que ojalá que le vaya bien. Este podcast no está pensado como un documento de precisión y rigurosidad histórica, sino como una reflexión sobre cómo el mundo ya se acabó una vez, y que sí, fue algo horrible. Solo porque no lo hayamos vivido, solo porque no haya ocurrido en un mundo similar al nuestro, fue completamente aterrador. Y la razón de que apenas estemos centrados sobre el tema es que verdaderamente se acabó el mundo. En fin, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Así que, el modo en el que termina esta proyección a futuro es un final feliz o es un final malo.
Bueno, en la historia hay simplemente procesos y gente que les pone marcadores para decir dónde empiezan, dónde terminan, y ya luego la sociedad, filósofos, políticos y demás son los que dicen si todo eso fue bueno o fue malo. La historia no es una línea recta que avanza en una dirección, no, es más bien una maraña de eventos interconectados. Es una cosa tan viva como tú y como yo. Para terminar este podcast, solo diré que nuestro complejo de adolescente histórico es quizá una de las cosas más dañinas que tenemos como sociedad. Es una completa rebeldía que no sirve para nada, porque es una rebeldía a los conocimientos del pasado que quizá podrían salvar nuestro futuro. Necesitamos tener empatía, comprender que la oscuridad, la violencia, la brutalidad han sido elementos muy presentes dentro de nuestra historia. Que no solo porque ahora todo sea reluciente y seamos muy avanzados, o al menos eso creamos, eso ya no puede volver a pasar.